Se le atribuye a Benjamin Franklin la anécdota referente a que tenemos dos formas de adquirir experiencia. La primera, es al vivir el evento, es la más cara de las dos, porque debemos pagar el precio de las consecuencias de nuestros actos. La segunda, es pedirla prestada, esto lo hacemos cuando leemos un libro, o solicitamos un consejo de otra persona, porque a través de la experiencia de otro, recibimos el conocimiento, sin haber sufrido las consecuencias del proceso que ese evento implicó. Es por ello que aprender a leer es tan valioso, da acceso al conocimiento, y a través de la lectura mejorar nuestras acciones. La notación algebraica en ajedrez permite el acceso al conocimiento de los eventos ocurridos en una partida de ajedrez, permite observar detenidamente los aciertos y errores de ambos jugadores, y con ello aumentar nuestra experiencia. El sistema utiliza dos componentes de referencia, el primero, el tablero, y el segundo, las piezas, los cuales veremos a continuación en detalle. El tablero está compuesto por un rectángulo de 8 filas y 8 columnas, las que configuran lo que se denomina casillas. Las casillas tienen color claro y oscuro en forma alternativa. Las columnas se identifican por medio de letras, van de la letra A hasta la H. Las filas por medio de números, van del número 1 hasta el 8. Cada casilla puede ser identificada por medio de la letra de la columna y la fila en la cual se intersecta. La colocación correcta del tablero es con las columnas o letras hacia los jugadores, debiendo quedar ubicada la casilla H1 al costado derecho del jugador de las piezas blancas, y la casilla A8 a la derecha del jugador con las piezas negras. Ambas casillas son de color claro. Las piezas se identifican por una letra mayúscula, la cual corresponde a la inicial de su nombre, seguidas de la columna y fila que ocupa. El peón es la excepción. Para identificarlo únicamente se hace referencia a la casilla en la cual se ubica. Toda partida de ajedrez parte de la ubicación inicial de las piezas en el tablero, que es como se muestra. Para anotar una partida, inicialmente después de identificar a los jugadores y el torneo en que participan, se hace referencia a qué número de movimiento corresponde, seguido se anota del lado izquierdo, el movimiento de las blancas, contiguo a este se colocará el movimiento de las negras. En el caso representado en la pantalla, es el turno de las piezas blancas, efectuando el movimiento del avance del peón a la casilla E4, por ser un peón, únicamente se anota la casilla de destino final. El peón que avanzó, es el de la columna E. Es el turno de las piezas negras. En este caso, lo que han hecho es mover su peón que se encuentra en la casilla E7, a la casilla E5. Observe, que únicamente se anota la casilla final de destino. Se sabe que es un peón, por la ausencia de mayúsculas. El segundo movimiento de las blancas corresponde a un caballo que se moviliza a la casilla F3. Observe que por ser una pieza, la anotación inicia con la inicial del nombre de la pieza que se moviliza. Esta debe de estar en letra mayúscula, seguido de la casilla final en la cual se ubica. El segundo movimiento de las negras es el desplazamiento del peón ubicado anteriormente en D7, el cual finaliza en D6. Como puede observar, los peones se mueven en línea recta sobre su columna. Tienen la posibilidad, cuando están en su casilla inicial, de movilizarse dos casillas como lo hicieron los peones en la columna E, pero también pueden desplazarse únicamente una casilla. El tercer movimiento de las blancas corresponde al desplazamiento de un alfil, lo que podemos identificar porque inicia con la letra A, la cual identifica a esa pieza, finaliza su movimiento en la casilla C4, como se muestra en el diagrama. Como se sigue la secuencia de movimientos alternativos, en su tercer movimiento las piezas negras desplazan su alfil a la casilla G4. Como se identifica, por la letra A, la casilla de destino final G4. En este momento, creo que ya está familiarizado con el sistema de anotación. Efectivamente, por ser la letra C, en mayúscula, identifica el movimiento de un caballo,
Por ser el caballo situado en B1, el único que puede realizar este movimiento, se concreta con el desplazamiento del caballo en B1 a la casilla final C3. El cuarto movimiento de las negras, por no tener la anotación ninguna mayúscula, se comprende que es un peón el que se ha desplazado. El único que puede realizar el desplazamiento a la casilla G6, es el peón ubicado anteriormente en G7. El quinto movimiento de las piezas blancas, identifica el desplazamiento de un caballo, por iniciar su anotación con la letra mayúscula que identifica a esa pieza, adicional a la letra mayúscula, es seguido por una letra X minúscula, la cual representa una captura, y posteriormente, tiene la casilla final de destino, que es la casilla E5. Lo que esta notación representa, es que el caballo ubicado en F3 de las blancas, ha capturado el peón ubicado en E5 de las negras. Por ello ocupa su lugar y el peón es retirado del tablero. Las negras por su parte, en su quinto movimiento, han respondido con la captura de la dama blanca, por medio de su alfil. Esto se representa, por medio de la letra A, que identifica al alfil, la letra X en minúscula, que implica una captura, y la casilla donde el movimiento finaliza que es la de 1. A la captura de la dama, las blancas han respondido, con la captura del peón negro en F7 con su alfil, dando un jaque. Esto está representado por la letra A, la cual identifica que es un alfil el que se desplaza, que efectúa una captura. Esto representado por la letra X, en minúscula, y su casilla final de ubicación que es F7, lugar en que anteriormente había un peón. El último símbolo, es el símbolo de más, el que se utiliza para identificar un jaque, es decir una amenaza directa al rey contrario. El sexto movimiento de las negras, es el desplazamiento de su rey a la casilla E7, esto representado por la letra R, seguido de la casilla de destino final E7. Séptimo, y último movimiento de las blancas, implica el desplazamiento de un caballo, a la casilla final de 5, seguida de dos símbolos más o el símbolo de numeral. Ambos representan un jaque mate. La partida ha finalizado. Partiendo de la presente posición de ejemplo, observaremos cómo se anotan movimientos especiales. Existen símbolos que se utilizan para representar movimientos especiales en el tablero. Como por ejemplo, los movimientos de enroque, en sus dos modalidades enroque corto y largo. Una forma de notación especial, se requiere también, cuando dos piezas del mismo tipo, pueden efectuar un movimiento, es necesario especificar cuál de las dos lo realizó, y esto se hace especificando su posición de origen. Un movimiento especial, como lo es la captura al paso, no requiere ninguna variación en la anotación. Hay símbolos especiales para efectuar comentarios, estos se hacen posteriores a la partida. Por ejemplo, cuando un movimiento fue muy bueno, se coloca un símbolo de admiración al final, cuando fue malo o dudoso por las consecuencias, se especifica con un símbolo de interrogación también ubicado a final. Observemos esto en detalle a partir de la posición en el diagrama. El primer movimiento de las blancas, a partir de la siguiente posición, es el enroque corto, este se escribe anotando dos ceros, separados por un guión. El primer movimiento de las negras, es el enroque largo, este se especifica por medio de tres ceros, separados también por medio de un guión. El segundo movimiento de las blancas, por tener la posibilidad cualquiera de los caballos blancos, de realizar la captura en D4, se anota el movimiento, indicando la columna de la cual parte la pieza que lo ejecuta. Si no es suficiente para diferenciar, se puede incluir también la fila, para identificar plenamente qué pieza fue la que realizó el movimiento. En este caso, se especifica que el movimiento es de un caballo, el cual se ubica en la columna B, captura el material ubicado en la casilla D4. Corresponde el turno al jugador de las piezas negras, quien, con el peón ubicado en la columna E, captura el material adversario en D4, configurando la posición que se observa en el diagrama. El tercer movimiento de las blancas y de las piezas negras, incluyen símbolos de comentarios, el primero de admiración,
es el desplazamiento del peón a la casilla C4, el siguiente es la captura del peón que se movilizó a C4 por el peón ubicado en D4. Es un movimiento especial, que se denomina captura al paso, pero no tiene notación especial. Observe la posición resultante, ha desaparecido el peón en la casilla C4 de las blancas, porque las negras decidieron efectuar el movimiento especial que se denomina capturar al paso. Porque puede ser bueno el movimiento C4, y, porque su captura puede ser mala, porque, al desplazarse el peón a C4, se dio inicio a un ataque en el flanco de dama, que lo que busca es despejar las columnas frente al rey adversario, lo antes posible. El jugador de las piezas negras al capturarlo, permite que se puedan abrir dos columnas muy cercanas a su rey incrementando el peligro. Con esto damos fin a cómo leer una partida de ajedrez, mediante el método algebraico. Si usted lo desconocía antes, permítame felicitarlo, acaba de aprender cómo se escribe y se lee en un nuevo idioma. Las barreras al conocimiento, que en este nuevo idioma existían, fueron derribadas por usted y serán de mucho beneficio en su futuro.